¿En qué invertir en el 2025? En este video vamos a hablar de cómo estuvo el 2024, que fue un año absolutamente estelar para las inversiones, y qué se nos viene de cara al 2025. Por supuesto no tenemos la bola de cristal, pero vamos a tratar de analizar qué está pasando en los mercados y al final del video te voy a dar algunas ideas y sobre todo en qué estoy invirtiendo yo y qué estoy revisando de cara al próximo año. Empecemos por hablar cómo estuvo este año, el 2024. Como les digo, este año fue un año estelar para los mercados. Casi todo terminó arriba. Las acciones, el oro, la plata, los bienes raíces. En términos generales, el 2024 fue un año muy bueno para el mundo de los mercados y el mundo financiero. Si vemos acciones puntuales, al día de hoy estamos grabando finales de diciembre, Microsoft va arriba un 20%, Apple 28%, Nvidia 181% arriba, Google 39%, Berkshire Hathaway 30%, en fin, el 2024, gran año, un año estelar para las acciones. Esta es una gráfica de Creative Planning de Charlie Vilello que nos muestra cómo le fue a los distintos tipos de activos. Como podemos ver, en lo que lleva del año el 2024, los activos que más crecieron fueron los activos o las acciones de crecimiento en Estados Unidos. Van 36% arriba en el año. Las acciones de mayor capitalización bursátil, lo que se conocen como las large caps, van 29% arriba. Y así sucesivamente, como podemos ver, prácticamente todo está en verde. Un año muy bueno para el mundo de las acciones. Ahora, una de las frases que hemos venido repitiendo una y otra vez durante estos últimos años es que el dinero en efectivo es basura. Cash is trash. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo pierde poder adquisitivo todos los días por cuenta de la inflación. Miren nomás esta gráfica de qué ha pasado con el poder adquisitivo del dólar estadounidense, supuestamente la moneda más fuerte que existe en el planeta. El dólar en los últimos 30 años ha perdido el 52% de su poder adquisitivo, 52%. Mientras tanto, el S&P 500, que es el índice que rastrea las 500 compañías más grandes de la bolsa, ha rentado 972% de manera positiva y ha tenido un crecimiento constante en los últimos 30 años. Ahora, revisemos cómo le fue a los principales índices, empezando por el S&P 500. El S&P 500, como les digo, es el índice que rastrea las 500 compañías más importantes de la bolsa de Estados Unidos. Está en máximos históricos, ha crecido casi un 28% en el 2024 versus el 2023. Tuvo resultados excelentes, sobre todo para las compañías de base tecnológica, empresas financieras, de consumo y servicios de comunicación. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están viendo este video invirtieron en algún ETF que rastrea el S&P 500 en el 2024? Si no lo hiciste, te perdiste de una gran oportunidad, pero no es para alarmas, no estás tarde. Todavía puedes empezar a invertir en las mejores empresas del planeta. Esta es una gráfica nuevamente de Charlie que nos muestra cómo han sido los retornos del S&P 500 en los últimos años. Y aquí podemos ver claramente, casi en los últimos 100 años, hay años buenos, regulares y malos, pero en términos generales, vemos muchos más años buenos que malos. Y eso es una muestra de que invertir en ETFs, invertir en índices, invertir en el mercado en su totalidad ha sido una muy buena estrategia para los inversionistas. ¿Qué pasó con el Nasdaq? El Nasdaq es un índice que rastrea empresas principalmente de base tecnológica. El Nasdaq tuvo un comportamiento estelar, 35% arriba en el último año. Empresas como Nvidia, Tesla, Meta tuvieron resultados supremamente buenos y casi todas las empresas de base tecnológica con resultados por encima del 25%. Comparemos el oro con Bitcoin. Muchos dicen que Bitcoin es el nuevo oro digital. Pues bien, ¿qué ha pasado con el oro? ¿Qué pasó con el oro en el último año? Le fue muy bien, 31% arriba. De hecho, el oro, si uno mira históricamente los últimos 40 o 50 años, el comportamiento del oro ha sido bastante flojo, ha sido casi unos punticos por encima de la inflación, ha conservado su valor y por eso el oro se considera activo refugio, pero en términos generales no ha sido la mejor inversión del planeta.
Si uno lo compara con Bitcoin, Bitcoin que hoy está rondando los $100,000, ha tenido un rendimiento, mientras grabamos este video, del 123% en solo un año. Bitcoin por mucho le gana al comportamiento del oro en el 2024. Miremos otros blockchains, otras criptomonedas importantes. El caso de Ether, que es la cripto de Ethereum, ha crecido al momento nuevamente de grabar este video 59%. Solana la está sacando del estadio, ha crecido más del 232% en el 2024. Ahora, esta es una gráfica que a mí me gusta bastante y es las estimaciones de los expertos sobre lo que va a pasar en el futuro. Y miren lo que nos dice esta gráfica. En diciembre del 2023 se juntaron todos los grandes economistas y los grandes analistas de los bancos principales del mundo. Les estoy hablando de JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Scotiabank, Barclays, UBS, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank, todos los bancos importantes del planeta. Y todos hacen sus proyecciones y dicen en cuánto va a cerrar el índice del S&P 500 a final del siguiente año. Tratan de predecir el futuro. Y todos tienen como una idea y al final se pusieron de acuerdo en que el S&P 500 a final del 2024 iba a cerrar en 4.861. De hecho, JP Morgan dijo que el S&P 500 iba a caer, iba a cerrar en 4.200. Pues hoy el S&P 500, el índice está en casi 6.000 o un poquito por encima de 6.000, es decir, 25% por encima de lo que dijeron las mentes más brillantes del planeta. Uno pudiera decir que el descache de JP Morgan, el banco más importante del mundo, fue del 42%, imagínense. JP Morgan dijo, el S&P termina el año en 4.200 y vamos a cerrar el año cerca de 6.000. Un descache muy grande. Todo esto para decir que es imposible predecir el futuro. Miren esta gráfica. Esto es una gráfica que nos dice cuáles han sido los retornos de los distintos asset classes, los distintos tipos de inversión por activo. Y solo para mostrar algunos ejemplos muy dicientes, en el año 2021, los REITs, los Real Estate Investment Trust, es decir, los fondos inmobiliarios, rentaron 41%. Fueron el mejor asset class en el que hubieras podido invertir. Y solo un año después, en el 2022, los REITs cayeron 25%. Es decir, si uno se hubiera quedado invertido en REITs, pues un año estelar, el otro año muy mal. Y como pueden ver, este collage de colores, lo único que nos muestra es que es verdaderamente imposible saber para dónde van los mercados, saber qué va a pasar en el futuro. Y por eso hay que entender que los mercados se mueven en ciclos y que tenemos que diversificar. Hay una frase de David Swanson que a mí me encanta que dice, no soy lo suficientemente inteligente como para saber hacia dónde van los mercados y por eso diversifico. Y David Swanson fue uno de los mejores inversionistas del planeta. Y yo creo que muchas de las estrategias de David las podemos copiar. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué estoy viendo de cara al 2025? ¿En qué voy a invertir en el 2025? Y vuelvo y repito, no tengo la bola de cristal, pero como todo en inversiones, son apuestas a futuro con base en unos principios muy claros de inversión que uno debe tener. Como principio, a mí me gusta todo lo que entre comillas va mal. Como decimos en Colombia coloquialmente, todo lo que está muy cascado, eso me gusta. A eso le pongo la lupa. Ahí es donde hago doble clic y trato de entender por qué le está yendo mal a ese mercado, a ese país, a esa acción, por qué el mercado la está castigando tanto, porque me he dado cuenta en los últimos 10 años que son en esos momentos de crisis, de angustia, de miedo, de recesión, cuando todo cae, que es donde más hay oportunidad de hacer dinero. Y por eso, cada vez que algo va mal, hago doble clic y por lo menos trato de investigar por qué, las razones y ver si hay una razón de peso para poder invertir en esos mercados, en esos países o en esas acciones. Dicho esto, les voy a dar un consejo que me lo dio a su vez uno de los mejores inversionistas del planeta. Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Mohnish Pabrai. Mohnish Pabrai, como les digo, es una de las mentes más brillantes del mundo financiero que, a manera de anécdota, pagó $350,000 por almorzar con Warren Buffett. Y él dice que ese almuerzo
ha sido la mejor inversión que ha hecho en su vida. Pero bueno, anécdota aparte, en esa entrevista que le hice, que está además en el canal de YouTube de Mis Propias Finanzas, Monish me dijo, mire, una de las estrategias que yo utilizo es que busco lo que más ha caído en las últimas 52 semanas, lo que se llama en el mercado como los 52-week low, las acciones que más han caído en las últimas 52 semanas. Y ahí me pongo a investigar las distintas compañías que más cayeron. Entonces fíjense que esta estrategia de buscar lo que más ha caído a lo que le está yendo mal es una estrategia que de alguna manera estoy copiando de una de las mentes más brillantes que es Monish Pabrai. Entonces yo cada cierto tiempo cuando quiero hacer inversiones hago lo mismo. Me voy al Wall Street Journal o me voy a Yahoo Finance o me voy a Finviz, a una de estas plataformas que utilizo con frecuencia a buscar cuáles son las compañías que más han caído. Entonces pues aquí empiezo a buscar distintas acciones, distintas empresas y aquí me encuentro con varias. Por ejemplo, América Móvil, American Vanguard, Anheuser-Busch, la cervecera, acciones que han caído bastante. Y después uno hace doble clic en esas empresas para tratar de entender qué está pasando, si es un tema coyuntural, si es un tema estructural, si es una noticia negativa, si fue un reporte que a Wall Street no le gustó, en fin, tratar de entender muy bien por qué es que realmente es que están cayendo, porque como decía Benjamin Graham, el maestro de Warren Buffett, quien escribió el libro del inversor inteligente, los mercados eventualmente se dan cuenta que puede haber euforia, que puede haber exceso de miedo, que puede haber exceso de angustia, pero eventualmente los mercados reconocen a las buenas compañías. Ahora, 3 mercados que por estas mismas razones me gustan hoy en día y por lo menos estoy revisando, repito, no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar en el futuro, pero me gustan porque están pasando por dificultades. Primero, Colombia. El mercado viene mal, Colombia viene descendiendo en sus tasas de crecimiento, su tasa de inversión ha bajado dramáticamente, estamos en niveles de pandemia, pero considero que en el mercado colombiano hay acciones que están absolutamente regaladas por lo que producen, por los servicios que prestan, por el flujo de caja que generan, por muchas razones. Creo que el mercado las está golpeando de más, porque no hay confianza en Colombia y cuando no hay confianza en un país, todo el mercado se resiente. Pero eventualmente, como sé que todo se mueve en ciclos y además confío en mi país, confío en la resiliencia de los colombianos, confío en que eventualmente esto va a rebotar y en ese momento esas acciones que están regaladas van a generar muchísimo valor. El segundo mercado que me gusta es el mercado de China. Yo he hablado bastante de China en mis propias finanzas, en los videos, en los reels, en las distintas redes sociales. Pero China es un mercado interesante porque sufre de una desconfianza terrible, pero ha venido haciendo ajustes en su economía. Es una economía que tiene la segunda población más grande del planeta. En términos tecnológicos está de segundo a bordo con Estados Unidos. Es un país donde hay muchísimo dinero y mucha inversión. Es una gran economía, pero ha estado resentida. Su sector inmobiliario se viene quebrando. Hay una crisis de confianza enorme, pero yo creo que eso, como todo en economía, son ciclos y China va a rebotar. Y por las mismas razones, empresas que operan en China, como Alibaba, como Tencent, como JD.com, en fin, muchas compañías están bastante resentidas. Y ese es un mercado que estoy mirando bastante. Y finalmente está México. Tengo un amigo, gran economista, tipo muy inteligente, que cuando vinieron las elecciones en México, yo le pregunté que qué opinaba de las elecciones en México. Y me dijo una frase muy curiosa, pero que me quedó sonando. Me dijo, mire, en México el presidente puede ser el Chapulín Colorado y es un país destinado al éxito por muchas razones, por su posición geográfica, por su cultura, por su turismo, por su gente, porque tiene vecinos ricos, tiene unas ventajas logísticas, tiene unas ventajas de clima, tiene unas ventajas de gente, de cultura, de empresas, que lo hacen una economía demasiado interesante a pesar de los problemas políticos. Últimamente ha habido angustias por unas nuevas reformas a la justicia, que el mercado no las tomó de manera muy optimista y muy positiva, y el mercado de México viene muy resentido. Hay bancos que ya han bajado incluso sus perspectivas de crecimiento en México en los próximos años. Hay gente que le tiene miedo a las políticas intervencionistas del presidente electo Donald Trump. Pero todo eso para mí es pasajero y cuando uno es inversionista de largo plazo, uno tiene que ver la película un poco más grande.
Y yo creo que en México también hay grandes oportunidades. Aquí podemos ver la gráfica del S&P 300. Es un índice que rastrea las 300 compañías más importantes de China. Y aquí podemos ver cómo el rendimiento de los últimos 3 años ha caído bastante, ha caído casi un 8%. Como les decía, empresas como Alibaba pues han tenido una caída brutal. Una acción como Alibaba alcanzó a estar por encima de los $300. Hoy está casi en $80 mientras grabamos este video. Es decir, es una pérdida del 60, 70, 80% de su valor en tan poco tiempo. Y aún así Alibaba es una empresa que sigue creciendo, sigue generando buenos márgenes. Su negocio de e-commerce viene creciendo de manera exponencial, pero no solo eso. Su negocio de computación en la nube de cloud computing viene también ganando mucha participación en el mercado. Este es un índice de México que también rastrea el comportamiento de las empresas más importantes en México y cayó más del 10% solo este año. Mientras el mercado de Estados Unidos tuvo un crecimiento brutal, ya vimos del 26%, la bolsa mexicana tuvo una caída estrepitosa. Este es un ETF de México, que es el EWW, que rastrea las empresas más importantes que cotizan en México, empresas como Bimbo, como Coca-Cola FEMSA, como Walmart México, como Grupo México, y ese índice viene cayendo, ese ETF viene cayendo también, llegó a estar en $70, hoy está alrededor de los $45. En Colombia, no vayamos muy lejos, Ecopetrol ha tenido una caída estrepitosa en los últimos tiempos, solo en el último año 30% abajo. Eso era el precio en dólares, el precio en pesos. Esa acción llegó a estar en 3.500, 3.800 pesos. Hoy está alrededor de los 1.830 pesos. En fin, ha tenido también una caída brutal y yo creo que esa es una empresa que eventualmente también puede rebotar, pero también es una empresa, una acción bastante volátil. Hablemos un poco de lo que ha pasado en el mundo. Este es un ETF de Cathie Wood que se llama el ARK Innovation ETF. Es una administradora de fondos de inversión que invierte en compañías de base tecnológica y únicamente en compañías disruptivas y de mucha innovación. Y a Cathie Wood le han dado durísimo en los últimos años. ¿Por qué? Porque su ETF tuvo una disparada brutal en el año 2021. Llegó a estar como en $150 y empezó a salir en todas las noticias, la nueva Warren Buffett, se volvió de moda hablar de Cathie Wood, pero desde ese momento hasta principios del 2023, ese ETF perdió como el 80% de su valor. Y a Cathie Wood la han querido destruir en X, en Twitter, porque su ETF realmente cayó estrepitosamente. Y mucha gente perdió mucho dinero, se metió en la euforia del 2021, mucha gente perdió mucho dinero y salió muy quemada. En el último año al ETF le fue muy bien, va 15% arriba y yo creo que el tiempo, la verdad, a Cathie Wood le dará la razón, pero nuevamente eso está por verse, ojalá tuviera la bola de cristal. Y como siempre, como decía Warren Buffett, never bet against America, nunca apuestes en contra de los Estados Unidos. Yo creo que el mercado de Estados Unidos siempre vale la pena revisarlo, sobre todo algunas acciones puntuales que estoy revisando, que estoy estudiando. En algunas ya he invertido en las últimas semanas. Nubank es una que me gusta mucho, que es una empresa que cotiza en Estados Unidos, pero es el banco digital más grande en Latinoamérica. Hoy en día está en Brasil, en México y en Colombia. Viene creciendo su modelo de negocio de manera exponencial. Su acción ha sido volátil en los últimos años, pero es una empresa que en términos generales me encanta. SoFi es como el Nubank, pero en Estados Unidos. Es un gran banco digital que le está tratando de competir a los grandes bancos en Estados Unidos y es otra compañía que me gusta bastante. Amazon, esta idea la saqué de mi gran amigo Javier Morodo, que me hizo una presentación absolutamente espectacular sobre Amazon y el futuro de Amazon. Y aparte de ser una compañía ya muy consolidada, dice Javier, todavía tiene un espacio de crecimiento muy grande. Nike, me encanta Nike por la misma razón que les comenté al principio. Es una acción que ha estado muy golpeada en las últimas semanas. Le han dado durísimo, está muy baja la acción y yo creo que es una oportunidad interesante de inversión. Finalmente, Coinbase, que es el único exchange de criptomonedas que cotiza en la bolsa de Nueva York. Es una empresa que en términos generales me gusta también mucho, la vengo siguiendo y la vengo estudiando hace mucho tiempo y ahí también seguramente haré algunas apuestas. A manera de ejercicio me gusta también revisar qué están haciendo los grandes inversionistas del planeta. Siempre consulto una página que se llama dataroma.com y ahí en Dataroma me puse a ver en estos días y Bill Ackman, que
que es uno de los grandes inversionistas del momento, compró un montón de acciones de Nike, casi más de 1.400 millones de dólares invirtió Bill Ackman con su fondo Pershing Square en Nike. ¿En qué más voy a invertir en el 2025? Además del mercado de capitales, el mercado de valores, seguiré invirtiendo en lo que más me gusta, que es el sector inmobiliario. Yo me dedico a construir edificios, a hacer vivienda en Colombia. Por supuesto, ahí tengo inversiones importantes. Le creo al sector, creo que es un sector de muchísimas oportunidades y ahí voy a seguir invirtiendo. Pero además voy a estar poniendo la lupa en las inversiones en activos alternativos y en mercados privados, sobre todo en fondos de capital privado, porque creo que tienen grandes beneficios. Primero, están administrados y gestionados por profesionales y muchas veces respaldados por una entidad financiera de los países. Segundo, tienen expectativas de rendimiento superiores a los bonos, a la renta fija y a veces incluso a las acciones públicas. Son inversiones que no están listadas en bolsa, pero tienen un potencial de crecimiento grande y me permiten también diversificar, nuevamente la importancia de la diversificación. Aquí hay un estudio de Apollo, que es uno de los grandes gestores de activos alternativos en el mundo, que dice qué pasa cuando a tu portafolio de acciones y de bonos le metes activos alternativos. Y miren lo interesante. Aquí en el eje Y podemos ver los retornos y en el eje X la volatilidad. Es decir, por ejemplo, en este portafolio de 80% acciones, 20% bonos, cuando le meto alternativos, ¿qué pasa? Cae mi volatilidad baja y sube un poquito mi rentabilidad cuando le meto 30% de activos alternativos. Miremos un portafolio que tiene 40% acciones y 50% bonos. Cae un poquito la volatilidad y sube el rendimiento cuando le meto 30% de activos alternativos. En resumen, creo que es una muy buena opción de inversión. Busquen activos alternativos y aquí aprovecho la cuña, por supuesto, para presentarles nuestra nueva aplicación de inversiones en activos alternativos que se llama MPF Invest. Va a estar enfocada en fondos de inversión y muchas inversiones privadas a las que de pronto no has tenido acceso en el pasado. Les voy a dejar acá el código QR, ya estamos al aire, ya la puedes descargar en Google Play, en App Store. Descarga tu aplicación de MPF Invest porque vamos a estar metiéndole cada vez más alternativas de opción interesantes de inversión. Ahora, ya para cerrar, ¿cuál es la inversión de mayor retorno en el 2025? Les voy a contar. Alex Hormozi, y esto estoy totalmente de acuerdo con Alex, un gran inversionista, gran emprendedor, dice que en vez de invertir en el S&P 500 deberíamos invertir en el S&P 500, es decir, invierte en ti, invierte la mayor cantidad de dinero que puedas en tu crecimiento personal. Ese consejo me encanta y yo estoy convencido que esa es una inversión de bastante retorno. A propósito, Warren Buffett dice lo mismo. Invierte en ti, ese es el mayor activo que puedes tener, invertir en tu crecimiento personal. Les voy a dejar este video para que ustedes lo pongan en sus computadores porque además nos dice que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Así que con esto quiero cerrar. Nos vemos en una próxima oportunidad a seguir aprendiendo.